pues ahorita últimamente se están moviendo los de San José por eso, porque ya estamos empezando. Ay, voy a decir algo que no se puede decir al aire. Saludos, estamos en vivo aquí en horizontal en la 11ª edición de este noticiero. Ay, uy, eso va. Y queremos saludar a Pedro Montes Arrazuela, que está aquí con nosotros, que le agradecemos mucho que haya venido aquí a platicar a horizontal. ¿Cómo estás, Pedro? bien, compadre, aquí saludando a tu auditorio. Gracias. ¿Cómo estás, Lalo Aragón? Bien, muy bien. Estamos esperando a Juan Carlos Zavala. Va a llegar en algún momento, tal vez no. Fue a cubrir una conferencia de prensa. Y también es cierto que ahorita, estamos empezando tarde porque básicamente llegué tarde. Porque, sí tengo un problema de puntualidad, pero también hay un asunto de unos bloqueos en la ciudad. Todo está bloqueado. Por donde vengo, CU está bloqueado por él. Aquí está la Sellevo. Aquí tengo el dato, le doy una foto. No pude quedar a platicar con esa banda, pero es el sindicato de empleados del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Ellos son los que están bloqueando ahorita las mantas o las cartulinas que muestran su bloqueo, que es básicamente toda avenida universitaria y lo que sigue, periférico, ¿no? Vine en un camión y el camión empezó a dar vueltas, entonces me di cuenta en algún momento de que no íbamos a ir a ningún lado, entonces me bajé y me vine caminando. A lo que voy es que está bloqueado la mayor parte de la ciudad. Pedro nos dice que además de ellos son otros dos colectivos, ¿no? Sí, está los sindicatos también están bloqueando aquí por la cuestión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Volkswagen. Otros de Candiani están bloqueando por los patrios. Entonces, sí, es un desmadre. Y rápidamente comentando sobre una nota de la que hablamos mucho el horizontal pasado. Al parecer, la tienda de Levi's que se abrió en el Zócalo dio de baja esta línea floreada de pantalones floreados sobre los que se acusó apropiación cultural por parte de pueblos originarios, pero la tienda se mantiene. Pero también ha habido otros mensajes que dicen que sobre todo en redes sociales, esta confusión en redes sociales, que hablan de que la tienda va a mantener esta línea. Yo ayer pasé por ahí y pues no vi esta línea floreada que tanto anunciaban. ¿O tú sabes algo, Pedro, sobre esto? No, solamente que había esa inconformidad de la comunidad, ¿no? De que se estén apropiando lo que son la cultura de los pueblos originarios. Y no es la primera vez, ya son más de 10 casos que se han presentado de Tlahuitoltepec, de la zona de La Cañada, de la Mazateca, del istmo de Tehuantepec, de aquí mismo en Valles Centrales con San Antonio Castillo Velasco, de que le han plagiado los diseños de los textiles en Oaxaca, que de alguna forma esas son las marcas internacionales, pero aquí también la propia presidenta del DIF pues se ha apropiado de los diseños de las comunidades. La primera dama, Ivette Murat. Pero se las diseña de una forma muy moderna, seguro, entre ellos, pero ahí no se ha dicho nada. Entonces ellos también están haciendo negocios, están comercializando con los diseños de los pueblos originarios. Entonces también habría que pensar o replantear qué está pasando con ellos, porque pareciera que ese sí es negocio de familia y las otras marcas. ¿Crees que la familia Murat esté haciendo sus negocios ya con respecto a la etnicidad de ese estado? Sí, no, totalmente. O sea, el hecho de poner, creo que es algo positivo, pero también habrá que ver qué trasfondo hay con eso de hecho en Oaxaca, ¿no? La marca Oaxaca registraron, marca Oaxaca. Entonces, yo conociéndolos, como son de una dinastía donde del 1 de enero, entonces yo de ahí tengo mi sospechosismo, dijera por ahí alguien. Ajá. Y ¿por qué han centrado su atención en eso?
Han descuidado al Estado a más no poder, no han hecho nada, pero ¿qué tal las cuestiones de artesanía, de gastronomía, todo lo que se puede sacar provecho? Ahí sí, mira, ese mes que se fueron a gastar allá a Estados Unidos, que dizque para promover Oaxaca, fue un paseo y desafortunadamente pues a costa del erario de Oaxaca, ¿no? Porque mientras acá hay carencias, el Hospital Civil mencionado que no tiene ni para servicio de limpieza, de seguridad, y ellos paseándose y como negocio de familia, porque casualmente el de comunicación social del gobierno del estado es el yerno del embajador de Estados Unidos, de México en Estados Unidos. Entonces dices tú, ay, ¿quién está haciendo el negocio? Que fue a invitación del embajador Esteban Moctezuma, pero se va un mes Oaxaca para allá, pero ¿quién maneja los dineros de comunicación social? ¿Pero cuántos van? ¿A quiénes invitan? Es un negociazo eso que pudieron haber hecho en Estados Unidos. Entonces, Oaxaca no necesita ya promoción, Oaxaca se vende solo. Muy bien, sobre este tema creo que vamos más o menos también a abordarlo, porque pues vamos a hablar pues de lo que se hizo público ayer, que es básicamente que pues el gobierno federal ha declarado a los proyectos extractivistas como un asunto de seguridad nacional. Vamos a leer un poco de la nota. Bueno, el celular no abre, pero bueno, Andrés Manuel López Obrador blindó sus obras insignias con un decreto, con un decretazo, ¿no? Que mucha gente, pues no mucha gente, sino hay una, digamos, multiplicación de comentarios en las redes sociales, ¿no? Donde alguien pregunta, ¿quién preocupa el decreto que atropella el derecho a la consulta y neutraliza posibles amparos contra megaproyectos de muerte? Y básicamente yo creo que esa es la cuestión con este decretazo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no, en su mañanera, que no es igual a sus contrincantes, a sus enemigos políticos, digamos, ¿no? A los conservadores, que no somos iguales, fue la palabra. Que este decretazo fue sobre todo con una cuestión pues de agilizar las obras, ¿no? que van con todo los megaproyectos, el Tren Maya, el corredor transísmico en Oaxaca, que vamos a hablar sobre él, que es una cosa bastante impresionante, la refinería, que creo que es la que menos problemas tiene, pero bueno, el presidente echó este decretazo. En la acta del decreto venían todas y todos los integrantes del gabinete como respaldando. Se habló de que se está buscando sobre todo el criterio de oportunidad, y sobre todo de viabilidad, ¿no? Y el presidente lo que dijo fue eso, Obrador lo que dijo fue eso, que era un asunto más que nada de trámite, como este decreto, para hacer más ágiles las cosas. Pero por ejemplo, ayer Miguel Ángel Maya, que también estuvo aquí con nosotros la sesión pasada, ayer y hoy ha estado compartiendo un comentario donde dice algo muy cierto, y es que con ese decreto también se establece que la información sobre las operaciones para estos megaproyectos, donde ya se acusa que hay un 70% de asignación directa en obras, van a estar ocultas al público durante 5 años. Constitucionalmente ya pues por decreto, es decir, que con esto también nos están, o el gobierno de la República está pasando por encima del derecho a la información de las personas, ¿no? Pero bueno, eso para iniciar. ¿Tú cómo ves el tema, Lalo? Hubo otra explicación que dio López Obrador, que yo creo que fue ayer, en el sentido de que está tratando, y eso es algo que ya se parecía obvio, ¿no? Está tratando de que las suspensiones que se dan en los juicios de amparo no surtan efectos, es decir, que no haya suspensiones. El juicio de amparo funciona así, ¿no? Es decir, alguien demanda actos de autoridad y el juez lo primero que hace es revisar si existe la posibilidad de que exista ese acto de autoridad. Y entonces ese alguien, junto con la demanda de amparo, también solicita la suspensión provisional. Y la suspensión provisional lo que hace es que suspende cualquier cosa que esté
agrandando el problema violatorio hasta que se resuelva el juicio de amparo en su totalidad y entonces se otorgue una suspensión definitiva. En ese contexto, lo que López Obrador argumenta, o no sé si lo argumenta, pero fue lo que yo entendí que estaba diciendo, es que la propia ley de amparo tiene una excepción para que esta suspensión provisional no se dé, y esto es que altere acciones o planes de acción de orden público. Entonces, por eso el decreto dice de orden público, porque básicamente lo que quieren es que no haya suspensión, y eso es gravísimo, ¿no? Porque, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de López Obrador o de lo que él argumenta, que es claramente en contra de todos estos despachos, que es una realidad también que no se puede ocultar, pues, ¿no? O sea, Claudio X González y un grupo de élites económicas han consolidado una serie de despachos jurídicos que están dedicados nada más a meter juicios de amparo, conseguir la suspensión provisional, porque otra realidad es que el Poder Judicial da la suspensión provisional casi de facto, pues, ¿no? Casi en automático. La excepción es que el juez federal niegue la suspensión provisional, casi siempre la da, aunque sean cosas irregulares. Por ejemplo, un ejemplo claro es para algunas eólicas y algunas empresas privadas internacionales se ampararon contra la aplicación de la nueva ley del sector eléctrico que aprobó la legislatura hace menos de un año, y el juez de amparo abusó porque probablemente procedía a la suspensión, pero de manera particular, y lo que hizo este juez fue de manera general, a todos les benefició la suspensión, entonces la ley se volvió inaplicable. Ese es un ejemplo. Hubo como 150, 200 amparos en contra de la construcción del amparo de Santa Lucía, y también tuvieron que suspender, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de una infinidad de estrategias que están haciendo en contra de que se hagan estos megaproyectos, ¿no? Y eso es algo real. López Obrador también denuncia que Cosío, el ex ministro, trabaja para Claudio X González. Yo no lo sé si lo haga o no, pero sí se ve que hay ahí una intención de esto. Ahora, si vamos al punto del problema, esto es una cuestión no de beneficio social. Ellos lo hacen nada más porque quieren boicotear la administración del presidente López Obrador. Me parece que esa es la justificación más fuerte que da el presidente respecto de este problema. Pero creo que no es suficiente. Es decir, yo, en lo muy personal, sí se me hace muy hasta diabólico lo que están haciendo estas grandes élites económicas, que no persiguen otra cosa más que retomar el poder político. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque generalizan todo y no ven la otra parte que nos debe de interesar como sociedad, que es que muchas comunidades indígenas también utilizan las instituciones jurídicas para suspender las obras, ¿no? Y van juntos con pegados. López Obrador mañosamente nada más habla de la parte que todos desde el pueblo podríamos criticar, pero no habla de esta otra parte. Aquí nada más porque está sometiendo a esa otra parte, básicamente. Exactamente, y porque no le conviene hablar de eso, porque eso le quita legitimidad a la acción que está tomando, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas, al igual que Claudio X González, se ven desplazadas de este derecho, pues, ¿no? Es decir, una de las grandes herramientas y que ha tenido grandes victorias en las luchas de las comunidades indígenas es el amparo, en los transgénicos, en la defensa del territorio, en la minería, en una cantidad de cosas. Y López Obrador, con el pretexto de que va a frenar a la reacción, también va a frenar luchas populares que son legítimas. Y ese es el análisis completo que se tendría que hacer de las dos partes, ¿no? O sea, por un lado está bien, por el otro lado está bien. ¿Cuál es la conclusión? Que por mucho que se quiera parar a Claudio X González, que yo me sumo a esa idea, no se puede hacer de esa forma, pues, ¿no? O sea, es un acto autoritario totalmente, y yo creo que aparte ni siquiera tiene base legal, pues, ¿no? O sea, yo creo que con amparos o con alguna acción de inconstitucionalidad, ese decreto va a caer. Ese es, digamos, el tema medular, eso es lo que dice López Obrador, pero aparte, también dicen que el INAI está analizando el asunto, pero me parece que sí es claro
que con este decreto, cuando le pregunten algo a quien sea respecto de cualquier información que tenga que ver con los megaproyectos estos, la autoridad va a decir es una cuestión de seguridad nacional, por lo cual no se puede transparentar. ¿Por qué? Porque la ley de transparencia, dentro de las excepciones que tiene, es la de seguridad nacional. Entonces, ese argumento también es muy válido y es muy claro, ¿no? O sea, eso le da las condiciones tanto a empresas como al sector público de ser oscuros en cuanto al manejo de cualquier cosa, desde dinero, personal, fuerzas militares desplazadas, porque también viene la otra parte que no hay que dejar de ver, pues, ¿no? O sea, también va a haber una militarización, conforme se vayan acercando las cosas, ya hay una militarización y va a haber una militarización más grande, y entonces todas esas preguntas que uno se puede hacer desde aquí, de cuántos elementos tienes, de una serie de cosas, también por cuestiones de seguridad nacional pueden quedar en lo oscuro. El tema de transparencia, que también es una realidad que no se ha dado explicación por qué tantos contratos directos. Yo jugándole un poco al diablo, diría que la contratación directa es algo que contempla la ley, ¿no? Es decir, el problema es que nosotros tenemos la imagen de la contratación directa de los viejos usos que hasta ahorita a lo mejor se hacen, pues, ¿no? En el sentido de que contratación directa porque voy a contratar con el que ya tengo un acuerdo económico. ¿Y por qué crees que no está pasando eso con el obradorismo? No, yo no sé si está pasando o no está pasando, porque no tengo suficiente información para decirlo. Yo solamente lo que quiero dejar sobre la mesa es que la contratación directa en sí no es un problema. Lo que es un problema es el uso que se le dé a la contratación directa. Es lo único que yo quiero dejar sobre la mesa. No defiendo a nadie, no tengo información suficiente para decir López Obrador sí está haciendo bien las cosas, no lo sé. Nada más que digo, la contratación directa es un mecanismo legal que existe, pero ha sido pésimamente utilizado y no dudo que en esta administración pueda hacerlo. Nada más quiero familiarizarme, hacer como una exposición de los conceptos que se pueden utilizar. Y hay otro tema importante que me parece que es también más importante en este decreto, que es la cuestión administrativa. Por el decreto se le otorga a la autoridad 5 días para que resuelva, y si no resuelve se le va a dar la afirmativa ficta. Esto es decir, que lo que tú le pidas a la autoridad, si no te lo resuelve en 5 días, es que te dijo que sí, y ya puedes empezar a hacer lo que sea. Eso es también un absurdo, es un total desconocimiento de la función pública. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya intentado un trámite ante la administración pública o haya sido servidor público, sabe que en los 5 primeros días apenas están abriendo el oficio, el expediente o lo que sea. Ahora imaginémonos si se trata de alguna autorización que necesite estudios de ingeniería, estudios de impacto medioambiental, estudios de X, estudios de Y. Imposible que en 5 días se los vaya a hacer. Lleva prisa, eso está claro, ¿no? Lleva mucha prisa. Pero la prisa no justifica que las cosas se hagan mal. Eso es el punto, sí. Entonces, es un absurdo. Ahorita que abríamos mi celular, estaba el de comunicación social del presidente Jesús Ramírez, diciendo que en un tuit, diciendo que este nuevo decreto no se salta la ley, no estoy utilizando las palabras adecuadas. No se salta la ley porque no la desconoce, pero de facto sí lo hace, porque de facto le da la oportunidad tanto a los que piden la licencia como al que los otorgan de saltarse toda la ley, porque con la justificación de que en 5 días hábiles se va a tomar como la positiva ficta, la positiva de hecho, digamos, pues entonces no es que no se esté cumpliendo la ley, sino que ya llegó otro decreto que te exime del cumplimiento de la revisión de estudios, de consultas, porque el aparato burocrático es un monstruo, ¿no? Entonces, si le llega algo a lo mejor a la Secretaría del Medio Ambiente, a lo mejor tiene que cruzar información con algunas otras secretarías, y eso no se hace por teléfono, sino que se hace por oficios. Entonces, en lo que mandas nada más un oficio de aquí para allá, de ida y vuelta, se van a ir los 5 días. Para mí es totalmente absurdo ese plazo de 5 días, y nada más es como que darle un cheque en blanco tanto a los contratistas como a los funcionarios. Muy bien, vamos a comentar los comentarios que hasta ahorita nos han hecho. Saludos a Pedro y a la Liga Erótica. Dice Fortino Tantero, no más, Fortino, no te pases de verga. Carlos Villalobos dice saludos, llegas tarde, Brito. Pues sí, un chingo de pinche, toda la vida es un pinche bloqueo. ¿Qué más? Fortino Torrentera, los órganos de control estatal y federal están fuera de control de la ciudadanía, por ello tanta corrupción e irregularidades. Y Carlos Villalobos nos dice, hablando de militarización, ahora también les va a dar la distribución de medicamentos a las Fuerzas Armadas. Eso es súper cabrón, pero bueno, de tema en tema, ¿cómo ves este asunto del decretazo, Juan Carlos? Ay.
decretazo de ayer? Pues me he leído varias opiniones, pero creo que una de las que coincido es que creo que López Obrador efectivamente tiene prisa, tiene urgencia. Yo creo que supone que advierte que no va a concluir sus megaproyectos en los tiempos que tiene previstos. Eso por un lado, creo que suena fuerte, pero creo que ese está un poco autoritario su decreto. Un poco, no mames. Es mucho, ¿no? Mucho autoritario, sí, pero para no dañar la sensibilidad de la gente. de los obradoristas, ¿no? Pero sí es preocupante, a mí también sí me preocupa que el 100% prácticamente sean adjudicaciones directas en estos megaproyectos, ¿no? 100%, porque 70% fue adjudicación directa y la otra 30% fue por invitación restringida, o sea, que básicamente es lo mismo, ¿no? Que básicamente es lo mismo y que además yo sí le veo problemas porque hay leyes de obras públicas que asignan especifican montos para las adjudicaciones, pues, ¿no? Entonces no queda claro bajo qué argumento, porque no creo que sean contratos de 1 millón, de 2 millones que pueden ser de adjudicación directa, estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? Que se están adjudicando de manera directa. Y luego puede ser coincidencia o no, pero el decreto surge precisamente en la noche, después de la publicación del reportaje de la periodista Isabela, ¿no? ¿Cuál reportaje es? En Latinus, ¿no? Ajá. Donde se revisan 963 contratos y se decretan empresas fachada, empresas fantasmas, empresas factureras, ¿no? Que se presentó en Latinus, ¿no? Con Carlos Beret de Mola, ¿no? Entonces, precisamente sale en la mañana ese reportaje y anuncia un decreto, ¿no? Donde se señalan que todas van a ser de seguridad nacional, todas las obras, porque además no especifica, ese es el problema, ¿no? No especifica que va a ser el Tren Maya, no especifica que va a ser el corredor interoceánico, sino que a todas las obras que el gobierno federal considere que son obras prioritarias son de seguridad nacional, y eso sí es un problema de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Y que coincide precisamente con este reportaje donde revela que pues al menos hay visos de mucha corrupción en las obras a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que además tiene antecedentes de opacidad, no solo en este que además, como dice Carlos Villalobos, ya va a entregar medicamentos, que también están hasta cojones. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo ves esto, Pedro? ¿Este es como un coqueteo con el autoritarismo o es como una manifestación del autoritarismo ahora sí que a la obradoriana? Yo no lo veo tanto así, fíjate. Yo veo más como que está sometiéndose a los órdenes internacionales. Casualmente, a ver, ¿quién ha sido la oposición de López Obrador? Pues los mismos de acá de siempre, que Claudio X González, esos que no tienen cara con qué cuestionar lo que ellos de alguna forma reprodujeron o se volvieron en cómplices. Pero ahora estos proyectos, si te das cuenta, a veces cuando hay una situación que a los organismos internacionales no les favorece, luego reaccionan. Y ahorita no sé, el Banco Mundial no ha cuestionado a López Obrador, el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, esos organismos ahorita están ya calladitos y perfectamente alineados. ¿Por qué? Porque yo pareciera, bueno, no es que yo, hubo un taller en el que asistí que me abrieron los ojos y dije, no, de verdad así está la situación. Y te platican cómo ellos mueven todos los hilos financieros y los gobiernos se someten a ellos. Ayer precisamente tuve una reunión con Carlos Slim, ¿no? Con toda la plana de empresarios, Slim, el de Televisa, todos. Sí, entonces allí te das cuenta que si los principales actores económicos no lo están cuestionando, es porque van de la mano. Y estos proyectos no son que se le ocurrieron a López Obrador, sino que son proyectos que a los organismos internacionales están favoreciendo y les van a favorecer. Y por lo tanto, le están abriendo las puertas. Y lo que quiere hacer López Obrador es cumplir con esos compromisos que ya hizo, para mantenerse, porque si no, de otra manera, le hubieran hecho lo que le están haciendo al de Venezuela, o al de Nicaragua, o al de Cuba. Le moverían todos los
las bases o el pueblo y lo tumbarían o al menos lo cuestionarían más. ¿Y dónde está? Es el presidente que tiene mayor aceptación a nivel mundial o el segundo. Y los gobiernos ahora lo reciben ahí Estados Unidos y Canadá, los presidentes ahí lo reciben y no hay un cuestionamiento, al contrario sale como engrandecido. ¿Por qué? Porque hay acuerdos mundiales, o sea, pareciera que esa es la tónica y López Obrador, por muy de izquierda que se diga, se sometió a las disposiciones del neoliberalismo que tanto cuestiona. Simplemente que se está utilizando otro tipo de máscara para no verse desfavorecido, pero a él le conviene mantenerse en esta tesitura y esos proyectos, ¿a quiénes van a favorecer? Pues a Estados Unidos y a otras organizaciones, a otros países, y por lo tanto las inversiones ahí están. Sí hay algunos que otros, algunas resistencias en el istmo de Tehuantepec, pero también de alguna forma ya muy cuestionadas porque es el chantajismo. Sí me muevo para que me des, pero no porque haya una resistencia real. En lo que es la península de Yucatán, ahí un poco hay unas resistencias porque se va a mover algunas comunidades. Se está moviendo. Sí, por eso, pero esas son las resistencias. Y se están, degradando cientos de hectáreas de selva que no sabemos ni siquiera cómo va a estar el asunto. Por eso, ahí está la realidad, ahí sí hay resistencias, pero entonces lo que menciona él, si los otros están utilizando las instancias legales para obstaculizar y frenar el proyecto, pues el otro dice, pues yo te vengas tu reino y utiliza las propias leyes para sus beneficios, sus propios argumentos legales, ¿no? Pero las instancias internacionales no lo están cuestionando. Entonces, ¿hay complicidad o hay alguna negociación? Entonces, creo que debemos de partir de ahí, de que mientras aquí nos estamos desgastando a ver qué, si hizo bien, si hizo mal, ¿no? Los otros están regodeándose de que se van a llevar la mejor tajada de lo que se haga y se deje de hacer en esa zona de la península y el istmo de Tehuantepec, porque se mencionaba que hay un tramo del interoceánico que va a conectar con el Tren Maya, pero no, abarca también más parte de Tabasco y de Veracruz, o sea, es para saquear el país, o sea, esos proyectos. Entonces, a los dineros mundiales les interesa todo eso, y entonces por eso no hay ninguna inconformidad de parte de ellos. Es lo que yo percibo así, de grosso modo. No tengo todas las herramientas jurídicas o los conocimientos que tienen otros, pero a grosso modo sí se me hace que López Obrador está en sintonía con los organismos internacionales y entregando al país también, como lo hicieron otros países. Lo que volvemos a decir, cambiamos para seguir igual. Yo tengo un punto de vista que bueno, que es más o menos por ahí, pero que también depende, porque hay algo que no hemos hablado aquí en este espacio, y es la reunión tripartita, ¿no? Se le dice que hubo entre Obrador, el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el presidente Trudeau de Canadá. Y en ella Obrador pues declaró abiertamente, dijo que o que le estaba proponiendo a Biden, o que le propuso a Biden crear una zona de América del Norte fuerte, o sea, es una sola zona de América del Norte fuerte y poderosa, ¿no? Creo que también estas leyes, este decretazo, estos proyectos obedecen sí a los intereses del Fondo Monetario Internacional, sí a los intereses del neoliberalismo que Obrador dice que está contra él, pero también a la figura que el mismo Obrador se ha puesto sobre sí mismo, pues esa figura mesiánica de que en muy poco tiempo va a venir a transformar el país y va a venir a hacernos a todos pues pingües millonarios o algo así, no millonarios sino estar como lo dijo, todos vamos a estar ya como en la justa medianía, pero todos, ¿no? O sea, un asunto de justicia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por la reunión que tuvieron, por las declaraciones de Obrador, por básicamente plantearle y ponerle en la mesa a Biden que el nuevo canal de Panamá, que sería este corredor transoceánico, transísmico de Oaxaca, pues le serviría a Estados Unidos y a Canadá para hacerle la competencia a China y defenderse ante el embate ya totalmente frontal que la economía china tiene sobre la norteamericana, ¿no? Sobre el mundo en general. Bueno, ahorita la economía china es la que está
rifando, ¿no? La más poderosa, ¿no? Los Estados Unidos han venido decreciendo en ese sentido. Entonces Obrador va a Estados Unidos y le dice básicamente a Biden, porque además de lo que le dice, pues yo creo que hasta le llena el oído al loquito porque le dice esto. Y la respuesta de Biden es que Estados Unidos jamás ha considerado a México el patio trasero, ¿no? Y porque además, ¿por qué lo digo? Porque en los planes de Obrador sí podría llegar a establecer esta zona de América del Norte poderosa, porque el Tren Maya es la frontera. O sea, el Tren Maya es la frontera, que bueno, desde un principio los he comentado mucho, para la migración, ¿no? O sea, esa franja va a ser lo que va a detener a los migrantes, o a lo que los va un poco como ¿cuál sería la palabra? Bueno, a quitarles la velocidad, ¿no? Y entonces ahí va, yo creo que va todo el proyecto obradorista, este decretazo, y por eso esta desesperación, esta rapidez, urge, ¿no? En estos momentos en la construcción del Tren Maya, pues o sea, hay notas, reportes periodísticos de que ni siquiera saben qué chingados están, para dónde va, pues, ¿no? O sea, están mandando drones para recorrer kilómetros y kilómetros, para ver dónde están las zonas arqueológicas, para ver dónde está esto, porque no tienen ni idea de dónde están parados, ¿no? Y en este camino se están chingando un chingo de vegetación, que no vemos imágenes de eso, no vemos reportes de eso, pues porque ahorita ya está, pues ya, por eso es un asunto de seguridad nacional, porque no se puede cuestionar, pues, ¿no? No se puede cuestionar qué está pasando, qué tipo de ecocidios se está perpetrando con lo del Tren Maya. Y también podemos saltar entonces al tema también del tren, del corredor transísmico en Oaxaca, porque básicamente, pues por eso toda esta situación, por eso Susana Harp, ¿ustedes creen que Susana Harp es la candidata manifiesta del presidente por nada? No, pues porque ella va a venir, como lo dijo Flavio Sosa en la ocasión que vino, que fue muy claro sus conceptos, ella va a venir a negociar para que los pueblos indígenas no sean arrasados con la construcción del transísmico, y que yo creo que sí, va mucho también a conveniencias y a chantajes, pero va mucho también a que básicamente es un corredor que va pues a balcanizar aún más la economía de las personas, a empobrecer aún más a todas las personas que viven en medio. Bueno, está quitándoles sus casas a gente que estaba, pues, en el cálculo, y después, ¿no? Como esta maestra que fue a la cárcel y que estuvo medio detenida, como en unos separos, no sé si estuvo en unos separos, pero sí estuvo detenida, y va a tener que enfrentar un juicio para que no le quiten su casa. Bueno, ese tipo de cosas, pues, ¿no? O sea, no están comprando esas casas a la gente que la están quitando de ahí, las están diciendo, váyanse, no vamos a comprarles nada, esto es un decreto, esto es así, y así vamos, pues. Entonces, creo que sí va mucho sobre, pues, este decreto, básicamente, pues sobre el proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador, que tiene todo que ver con el neoliberalismo y con la explotación, porque bueno, con el Tren Maya, pues básicamente tendrían con el corredor transísmico, tendrían una manera fácil de conectar los puertos de Veracruz y de Oaxaca, ¿no? De Salina Cruz, y con eso, pues, de darle vía a que salgan toda la explotación minera que existe por lo menos en el sur y específicamente en Oaxaca, que ahí también es donde nos debemos de preocupar bastante. Entonces, bueno, sobre todo esto, ¿tú cómo ves? ¿Quién quiere opinar? Lalo. Yo quiero suscribir la parte que decía Pedro, en el sentido de que la verdad es que es muy difícil el margen político a nivel internacional, ¿no? Deja pocas cosas, y sí es claro que la alineación hacia las políticas internacionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, dictan las políticas domésticas en cada uno de los países, y queda muy poco margen de maniobra si no quieres pelearte con el sistema, porque hay dos opciones: no pelearte con el sistema de manera declarada y oponer resistencias válidas, como creo que es la opción que tomó López Obrador, y está la otra opción, que es la que tomó Chávez en su momento, que heredó Maduro, que ha tomado Evo Morales, que heredó el nuevo presidente, que desde luego tomó Cuba, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que estar conscientes de eso, y tenemos que ver
cuál es la lógica de los estadistas para tomar determinadas decisiones. Es decir, a veces, sin tratar de justificar a López Obrador, ¿no? Pero a veces uno se tiene que ver orillado a tomar la decisión que cree que es mejor para la sociedad, ¿no? Entonces a lo mejor lo que López Obrador está pensando es no venezolinalizar a México o no bolivariarla, pues, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque esto va a llevar a una crisis mucho más grave, una crisis económica, una crisis social, va a pasar lo que pasa en Venezuela, quizás no ahorita, ¿no? O sea, pasaron 12 años del chavismo y después lo que llevamos ahorita para que Venezuela esté como está. La propaganda dice que es culpa de Venezuela y es posible, hay muchos errores que están justificados, pero la mayor parte del porcentaje es un cuasi embargo y un cuasi bloqueo que existe entre las grandes corporaciones, los mismos organismos internacionales, para que dejen de alterar los intereses del capitalismo. La otra opción es esta, es hacer unas pequeñas resistencias y quedarse así. Creo que nosotros tenemos que tener claro ese panorama y a partir de ahí no justificar a López Obrador, nada más saberlo. Y yo lo que tomo la decisión es que hay que criticarlo, pues, ¿no? O sea, hay que estar conscientes de esto. ¿Por qué hay que estar conscientes de esto? Porque esto nos permite diferenciar a López Obrador de los priistas y de los panistas. Para eso nos sirve esta lectura, nada más. Pero nosotros como ciudadanos le tenemos que exigir igual a López Obrador. Si nosotros lo que queremos es romper realmente con este sistema injusto que está abriendo la brecha de las desigualdades, independientemente, entendemos a López Obrador, pero no es lo que queremos. Al menos los que no queramos eso, tenemos que seguirlo denunciando. Que a lo mejor sirve para dos cosas, estoy de acuerdo, pero si no lo hacemos es peor, es dejarles mucho más fácil el camino, ¿no? Entonces hay que quejarse, hay que denunciar, hay que señalar lo que está mal. En este entendido, pues, ¿no? O sea, yo creo que haciendo esta crítica global podemos seguir criticando a López Obrador, porque hay que criticarlo con la conciencia de todo este contexto internacional y nacional que existe. A mí me gustaría tomarlo de esa forma, y que estos proyectos, aparte de lo que ustedes ya han dicho, lo que va a hacer también, aparte de acabar con el medio ambiente, de mitigar de una forma no justa o legítima la migración y de quedarse más o menos, no es el patio, a lo mejor ascendimos de ser el patio trasero de Estados Unidos a ser a un socio menor, pues, ¿no? O sea, ya no somos el patio trasero, pero ya, o sea, están los socios. Los gringos nos necesitan, eso fue lo que nos fue a decir Obrador. Exactamente, a lo mejor efectivamente ya no somos el patio, a lo mejor ya no somos el patio trasero, ascendimos un poquito, pero de eso a quererlo ver a que estamos entre tres iguales, pues eso también es una cuestión que no va, ¿no? Pero a lo que yo iba es que se van a ensanchar la brecha de desigualdad, ¿no? Se van a romper los tejidos sociales en algunas comunidades indígenas, se va a acabar con el medio ambiente, independientemente del Tren Maya en sí y de esta cuestión que dicen que el derecho de vía ya está en el 70% y que es mínimo lo que se está alterando. Independientemente de eso, lo que viene es lo más grave, ¿no? Es decir, porque esto está hecho para que se construyan los grandes hoteles, los grandes restaurantes, los grandes residenciales, los grandes condominios. ¿Y dónde van a meter eso? Pues encima de la selva, encima de todo esto, pues, ¿no? O sea, independientemente del derecho de vía, van a destrozar, o si no la van a destrozar, la van a cuasi destrozar lo que queda, porque eso ya empezó en tiempos de calentamiento global, ¿no? Eso ya empezó desde hace años con Cancún, con Tulum, con Playa del Carmen. Ya acabaron todo eso, pues quieren continuar hacia donde esté hasta que ya no quede nada en la península, ¿no? Entonces eso es otra cosa que tiene que estar también en el foco de atención y que nos debe de llevar a lo mismo, que tenemos que de alguna manera los que estén convencidos de esto, seguirnos oponiendo a estos proyectos, independientemente de que garanticen la paz social, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, ahí la disyuntiva de cada uno como ciudadano es hasta dónde estamos dispuestos a llegar por defender determinadas cosas. Carlos. Bueno, desde hace décadas, creo que todo se puede remontar hasta el periodo de Carlos Salinas de Gortari, pero incluso antes los países desarrollados han impulsado en los países subdesarrollados la apertura de sus fronteras. Y la principal idea, o la principal intención, o la idea que le han vendido a estos países subdesarrollados como México, entre otros, todo Centroamérica, con esta apertura de sus fronteras,
es copiar supuestamente el modelo exitoso de desarrollo de las grandes potencias. Entonces ahí cuando vimos un periodo de neoliberalismo, es decir, otra vez, sí, un nuevo liberalismo, ¿no? Para promover estas aperturas, ¿no? Sí, no, antes. Eso por un lado, ¿no? Pero el proceso no solo fue en la apertura de fronteras, es decir, y por supuesto tienen razón, se ha cambiado también, o se ha impulsado el sistema judicial, es decir, aunque se ha tardado, aunque ha sido un proceso lento, pero también en ese sentido va, es decir, cambiamos hacia un sistema oral, ¿no? Y hacia un derecho garantista, ¿no? ¿Por qué? Porque también a los grandes capitales les interesa, cuando llegan a invertir a ciertas naciones, no estar al capricho del gobernante, no estar al capricho de un juez, sino que haya ciertas leyes que le permitan dar certeza para su inversión. Por eso ese proceso de garantista también va aparejado con todo este movimiento, y que es cierto que son políticas económicas impulsadas desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, países con los que además se mantienen deudas públicas, ¿no? Que obligan a acatar a los gobiernos por eso yo sí coincido con Pedro de que López Obrador finalmente se está alineando a un modelo económico impulsado por las grandes potencias a través de estos organismos internacionales, eso es verdad. Pero pues el Tren Maya siempre fue su proyecto, ¿no? ¿O crees que se lo dictó el Fondo Monetario? Yo creo que eso lo ocurrió él, así como que... El Tren Maya lo ha vendido López Obrador como un proyecto suyo, Sí. pero ya está documentado que ese proyecto estaba por lo menos desde Peña Nieto, o sea, ya existía, ¿no? El proyecto de la presa hidroeléctrica que hace López Obrador también cambia el nombre, el proyecto del corredor transoceánico también le cambia el nombre, es decir... Eran las zonas económicas especiales. Sí, nada más, al final nada más le cambiaron el nombre, pues, pero esos proyectos, megaproyectos ya estaban desde Peña Nieto, desde Calderón, ya estaban. De Fox Desde Fox, ¿no? ¿Y por qué ahora son diferentes? No, bueno, es que... No, es que es lo que él dice. Nosotros no somos iguales. Porque ahora, si son unos proyectos, ¿por qué ahora son diferentes? Bueno, para el sistema neoliberal, yo siempre, y lo dije en una participación anterior también aquí, Rodrigo, a los neoliberalistas les cayó a la perfección López Obrador, por su imagen pública, por su gran credibilidad, por la aceptación que tiene en el pueblo. Por eso cuando se empiezan otra vez a retomar estos proyectos, organizaciones que han sido muy críticas y que se han movilizado fuerte, se mantuvieron calladas en silencio, se mantuvieron calladas. Incluso hasta uno puede ver un cambio hasta en la elaboración de sus comunicados de prensa, de sus emisiones sociales. Lo lees completo el comunicado y no hay una sola mención al presidente de López Obrador. Mencionan sí la cuarta transformación, sí el gobierno federal, pero ya omiten esa mención al presidente rural, que también es un indicador del juego en el que están las organizaciones sociales, es decir, no quieren tampoco mencionar directamente al presidente para no deslegitimarse, para no perder credibilidad como organizaciones sociales, ¿no? Y los puedes ver, Educa, por ejemplo. No, pero Educa sí ha estado diciendo cosas. O sea, no, Educa pero si tú lo ves en los primeros momentos, no había una resistencia social, ¿no? Pero lo ves en sus comunicados. Como dando el beneficio de la duda, ¿no? Al principio. Ajá. Ahora Educa retoma sus críticas, ¿no? a esos, pero tú fíjate en sus comunicados. Antes era Peña Nieto el represor, era Peña Nieto los megaproyectos de Peña Nieto, eran las muertas de Peña Nieto, así eran como las muertas de Ulises Ruiz Ortiz. Y tú ves también un cambio en sus discursos, también es un indicativo. Pues. ¿Indicativo de qué? ¿Por qué no hay un señalamiento directo hacia López Obrador? ¿No? ¿Por qué no le dicen así como decían, es que Peña Nieto? No, ahora dicen, es la cuarta transformación, ¿no? Porque también es tanta la fuerza, o sea, yo considero que a lo mejor es estratégico de estas organizaciones, no solo Educa, de todas, ¿no?
de no confrontarse directamente con López Obrador, porque como organización, confrontarse directamente con López Obrador también se corre el riesgo de perder credibilidad y que se les acusen de chairas, de todo. No, como a los periodistas nos acusan de fifís, de policías, ¿no? Cuando no tienen argumentos para contrarrestarte, ¿no? ¿Qué haces? Deslegitima la fuente, no tengo argumentos para defenderte, ¿no? Hoy en la mañana, ¿qué hace López Obrador? No, es para agilizar las obras, nada más, así, ¿no? Y porque había muchos amparos en nuestra contra, pero no advierte que entre esos amparos no solo están los de Claudio X, están los de las comunidades indígenas que también se están amparando contra un megaproyecto que atenta contra su territorio, que atenta contra su derecho, ¿no? Son proyectos neoliberales que el gobierno de López Obrador los toma, les cambia de nombre, pero siguen siendo. ¿Por qué dice que son distintos? Porque hay procesos de consulta que además que hay unas organizaciones, yo te insistí la vez pasada, las mismas organizaciones sociales están acusando que estos procesos de consulta están siendo utilizados para legitimar el despojo, ¿no? Y en los procesos de consulta, ¿qué dice? Mira, va a beneficiar, pero no solo eso, mira, voy a construir carreteras, va a haber justicia, le voy a construir un hospital a las comunidades indígenas, y así van convenciendo a las comunidades indígenas para que avalen esos proyectos, ¿no? Esos programas también se los ofrecían. ¿Cuánto tiempo estuvo parada la autopista? Porque había promesas de construir carreteras a las comunidades de Cotlán, de construirles hospitales, y que finalmente no se cumplieron, ni siquiera el derecho de vía les pagaron, pues, ¿no? Hay documentación de que en Cabo se desvió el recurso que iba para el pago de derecho de vía, y estamos hablando de esa zona son las mismas promesas que le están ofreciendo. ¿Qué dice López Obrador? Yo sí les voy a cumplir, yo sí les voy a construir su hospital, yo sí les voy a construir su carretera, va a haber justicia, se va a respetar la consulta, lo que usted diga, lo que el pueblo diga, ¿no? Pero a través de las consultas se están legitimando estos proyectos, ¿no? Consultas que también están siendo cuestionadas, ¿no? Por organizaciones sociales, por el representante de las comunidades, que no están los comunidades que deben de estar, que se están presentando personas muertas en las asambleas. Se están cuestionando a través del amparo, al cual ya le van a quitar la suspensión para que no se pueda hacer, ¿no? O sea, están como que cerrando un círculo ahí. Pero yo sí coincido en que son proyectos neoliberales, que sí es un proyecto que viene de décadas, de que estos países, de que países como nuestro les abran las puertas al gran capital para la producción de sus mercancías, para el tránsito de sus mercancías, etcétera. Y lo que decíamos, la inversión pública destinada a la iniciativa privada, ¿no? A abrirle carreteras para eso. Bueno, volviendo al decreto, López Obrador tiene prisa. Mucha prisa. Tiene prisa y además no quiere que se revise la forma en que están asignando los contratos públicos. ¿A dónde crees que conduzca esta prisa, Pedro? O sea, porque es mucha prisa, o sea, a capitalizarlo para la sucesión presidencial. O sea, eso es obvio, porque obviamente quieren tener continuidad, ¿no? En su proyecto que ya está cumpliendo 3 años exactamente, y que lejos de debilitar al presidente se ha ido fortaleciendo. Eso es lo paradójico, sí, ¿no? Entonces el país está morenizando y lo que estamos observando. Tú vienes medio vestido de morena. Cierto. Susana dejar. No. No, pero ¿por qué de morena? No, pues es que la ropa típica ya es ahorita como... Y blanca es como ahorita ya todo el mundo sabe. Todo el mundo ya se pone algo así parecido. Es de ¿qué es Levi's? No, ¿qué marca es? Y dos ¿cómo de Morado? De Moravia. No. Pero a lo que voy es que esta prisa también pues va a repercutir en el fracaso de los proyectos. O sea, no puedes hacer un tren ¿cuál fracaso? Si estás viendo que está bueno, pero el fracaso material, pues, o sea, sí se puede poner, pero ¿a costa de qué? ¿A cuánta gente va, no? ¿O sea, me explico? O sea, esta rapidez. Dime qué político. Lo han hecho históricamente. ¿Qué político ha hecho algo en beneficio de la población? Bueno, no ha sido en beneficio personal de grupos políticos y para organismos internacionales. O sea, han servido. Cambiamos para seguir igual, insistimos, o sea, nada más que la ventaja de lo que dijo Zavala es que este presidente cuenta con el respaldo de la población. ¿Y por qué eso es una ventaja?
¿Por qué? Porque no tiene en contra. Bueno, No es una tiene ventaja en para él, contra. es una ventaja para él, pero es una ventaja para nosotros, para la gente. Pero la gente no lo está pensando en un plan macro, sino en algo micro, y si tengo asegurada ya mi pensión de 3,000 y que va a subir a 5,000 o 6,000, la cantidad que tú le quieras poner, la gente se siente satisfecha y está dispuesta a dar la vida por él. O sea, a ese nivel llegamos. ¿Por qué? Porque lo que los otros no le daban y se lo embolsaban, les está dando, aunque sean migajas, aunque sea parte del dinero público, pero les está dando. Y la gente, a los ninis, a las mujeres, las madres solteras, a las personas adultas mayores, no manches, o sea, de verdad los escuchas y es un apasionamiento hacia él. Sí lo han endiosado demasiado. Entonces, a nosotros nos toca poner sobre la mesa todo lo que va a implicar sus decisiones, pero ahora sí, como no oponerse, lo digamos. que él dijo para los organismos internacionales o para los gobiernos de otros países, les cayó como anillo al dedo, porque cuenta con la legitimidad democrática y con el apoyo social, y eso es más que suficiente. Aunque les imponga ciertas cosas y vayan en contra tuya, le está facilitando todo. Yo igual no, es que también hay que tenerse un poco para analizar, y yo no entendía, dije, bueno, pues el corredor interoceánico, pues y ya está, o sea, ya es ampliarlo y la carretera y todo eso, y esa es mi lógica pendeja, ¿no? Pero yo dije, pues ya está, pues yo ya no creo que haya tanto impacto. Pero después, cuando ya alguien que sí analizó y que tiene más conocimiento de la zona, entonces, y te dice, no, es que esto implica asentamientos humanos, implica lo que van a ser sucesos cuestiones industriales, y a dónde se va a ir lo que mencionaban, o sea, esos desechos, pues va a dañar todo lo que es los ecosistemas de la zona. Digo, cabrón, entonces ahí es cuando te cae el 20 de los impactos que esto va a traer. Pero si de entrada la gente no lo conoce, y si me da 100,000 pesos ahorita por mi parcelita, pues bienvenidos. Entonces, ante esto que comentas, no hay, o sea, es como ya no oponerse hacia esto, o sea... No, yo no digo que no se opongan, digo que hay desconocimiento, y ese desconocimiento... Pero ¿cómo oponerse hacia esto con un gobierno tan popular y que tiene la bandera, pues, de la gente... Y de ver por la gente en las manos, ¿no? Yo ahí creo, las organizaciones sociales. Exactamente, pero yo creo que ahí que esta labor informativa es el inicio de una oposición, porque lo que pasa es que la preocupación es qué tipo de oposición vamos a hacer en estos casos. Entonces, si no entendemos todo el contexto que estamos platicando aquí entre todos, entonces no podemos caer en una oposición que nada más beneficie a algo que sea peor, pues, ¿no? Entonces no se trata de no oponerse, se trata de oponerse entendiendo cuál es nuestra parte, pues, ¿no? Es como identificarnos un poco en qué parte de este mapa político estamos nosotros los ciudadanos de a pie colocados, y a partir de ahí iniciar nuestras luchas, pero es a partir de información y de tener el contexto completo, pues, ¿no? El hecho de, parecieran justificaciones, pero no son justificaciones, el hecho de entender el contexto completo nos permite ver dónde nosotros ciudadanos de a pie estamos parados, y a partir de ahí iniciar nuestras luchas propias, para que no caer beneficiando al Banco Mundial, ni tampoco terminar con la mediocridad de defender todo lo que dice López Obrador, pues, ¿no? Entonces, creo que eso es eso, ¿no? Pero no, ahorita son las dos cosas, beneficiar al Banco Mundial, defender todo lo que dice López Obrador, ¿es lo mismo? Pero hay algo peor, existe, o sea, porque López Obrador, como quiera, todavía, desde mi punto de vista, opone un poco de resistencia, pues, ¿no? O sea, yo creo que venimos de gobiernos anteriores, y por eso López Obrador se llena la boca diciendo que se acabó el neoliberalismo. No se acabó el neoliberalismo, pero sí hay un punto intermedio entre lo que traíamos antes y lo que está haciendo López Obrador, pues, ¿no? O sea, el neoliberalismo está aquí, los anteriores gobiernos estaban pegaditos al neoliberalismo, y lo que sí hay es un pequeño distanciamiento o pequeñas resistencias en contra del neoliberalismo, pues, o sea, parece muy mediocre, pero de cómo está la situación,
ganamos un poco más, aunque nadie lo crea, desde este punto de políticas públicas que son neoliberales, que como estábamos antes. Entonces, por eso la oposición tiene que ser muy inteligente y tiene que saber hacia dónde va, a partir de información y a partir de platicar las cosas, de denunciarlas y de seguirse quejando, pero no, nada de malo tiene conocer el contexto completo pues de las cosas. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, creo que nadie de los que está aquí está de acuerdo con lo que está pasando, simplemente que tenemos que tener el bloque completo de información para poder hacerlo. En ese sentido, pues, como lo acaba de comentar Pedro, ¿no? Estos megaproyectos básicamente son proyectos pues neoliberales y extractivistas, pero sobre todo, como algo que comentamos la vez pasada, pues que van contra la salud de la gente, porque pues les contaminan las aguas, los dejan sin agua, les contaminan pues la vida, el aire, y en ese sentido pues también tenemos en estos momentos un sistema de salud en Oaxaca pues que está quebrado, porque ha sido saqueado durante sexenios, y que el año que viene, pues que ya estamos a semanas del año que viene, tal vez sea absorbido por el gobierno federal, que tampoco le quiere entrar porque no sabe cómo, porque así de quebrado está el sistema y porque así de cero varo hay. Pero entonces creo que hemos dado herramientas al presidente López Obrador para que cometa todo este tipo de excesos a veces, ¿no? Porque si el sistema de salud, como bien menciona, está quebrado y ahí está colapsado, ¿pero por qué? Por una serie de corrupciones. Entonces, ¿qué te da, qué pauta al presidente? Pues sí, mejor empezamos a despedir. ¿Y por qué? Porque hay tráfico de influencias, porque hay personal de los sindicalizados, que la familia está completa allí enchufada. Entonces les das herramientas. Entonces, no, eso es que es una paradoja, vamos, eso sabemos en Oaxaca perfectamente, la sección 22 fue ejemplo de ellos, ¿no? O sea, no durante años antes de que viniera su lucha contra el gobierno de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, terminara en la matanza de Nochitlán, que todavía no se ha aclarado, nadie ha ido a la cárcel por ello. La sección 22 pues siempre impuso su ley al ritmo que ellos querían, al ritmo que necesitaban, al ritmo que sus mismos intereses le proporcionaban. O sea, así han sido los movimientos sociales, digamos, obreros, sindicales en este país. Pues se han hecho todo el tiempo pues de prebendas y de beneficios, de pingos beneficios, pues para meter a cualquier cantidad de gente, ¿no? A los sindicatos, a los trabajos. O sea, eso lo sabemos, pues. Pero en ese sentido, pues ¿cuál es la disyuntiva? O sea, ¿cuál es el discurso aquí? Obrador nos dice, bueno, ustedes están tan corruptos que ya no se puede hacer nada por ustedes. O sea, porque eso es lo que tenemos que ver. Porque aquí ahorita nosotros cuatro estamos acá en Oaxaca de Juárez, en esta ciudad, pero no estamos en el paso de estos megaproyectos. O sea, no estamos en el ojo de que nos vamos a quedar sin casa, o de que nos van a chingar los árboles, o de que nos vamos a quedar sin nada. No estamos ahí. Entonces sí, ahorita entiendo que nosotros digamos, bueno, hay que ver qué onda con Obrador, la chingada, pero entonces, ¿cuáles son realmente los parámetros para que la gente que existe en medio, los pueblos originarios, se opongan a esto? O sea, porque eso hay que hablarlo claro. O sea, es que es muy relativo decir, Obrador, o sea, lo mismo dice, ¿no? No somos iguales, pero básicamente vamos a hacer lo mismo. No somos iguales, pero básicamente vamos a pasar sobre la misma gente. No somos iguales, pero nos vamos a chingar lo mismo. Entonces ahí es cuando dices, bueno, entonces hablemos un poquito, razonemos cuáles van a ser los parámetros en los que nos vas a permitir oponernos a eso, por favor. Porque también te echas un decretazo donde toda seguridad nacional, también sacas a las calles. O sea, ahorita el mismo de Tehuantepec está totalmente militarizado, nos lo dijo Diana Manso cuando vino. Entonces sacas al ejército a las calles, ahora el ejército del gran bienhechor, el ejército corrupto, el ejército desaparecedor, ¿no? Ese ejército mexicano es ahorita el gran bienhechor del país, es el que nos va a llevar las medicinas. Y entonces sí, el asunto es muy fácil. Obrador sabe lo que hace, ni siquiera sabemos qué es lo que está haciendo, porque no sabemos hacia dónde nos va a llevar. O sea, Obrador es en ese momento el bueno de la película. Pues ¿cuál película es esa? Porque yo quisiera saber en qué película estamos, como para que este tipo de cosas estén sucediendo y nosotros digamos, no, bueno, pues sí, cuestionar, sería ir en contra de eso. O sea, vamos, la gente que está en medio del pedo va a cuestionar y va a ir a los juzgados y se va a oponer. Y entonces, ¿qué van a hacer? Gente conservadores, ¿por qué? Porque es lo que siempre me ha cagado de esta palabra de conservadores. Gente que quiere conservar su casa, gente que quiere conservar su territorio, gente que quiere conservar su vida. O sea, ese tipo de conservadores ya son en estos momentos peligrosos para la presidencia de la República. No, pero nadie está hablando que se deje de
oponer, ¿no? O sea, yo no sé de dónde sacas esa interpretación. No que se deje de oponer. Tratemos de establecer cómo se pueden oponer la gente que se tiene que oponer. Ahorita mismo hay movimientos de oposición. Ayer hice una campaña donde se denuncia no solo el corredor interoceánico, se denuncia la minera. Hay movimientos de oposición en el mismo de Tehuantepec, de organizaciones sociales. Y la oposición tiene que ser la misma, pues, de representantes de comunidades. Hay oposición, se están movilizando, están haciendo campaña global. Sí hay oposición. Entonces esas oposiciones pueden en su momento parar esos proyectos, tienen derecho a parar esos proyectos. El problema, Rodrigo, también hay que ver que cuando vas a la zona, no todos se oponen a esos proyectos. Claro, sí. ¿No? O sea, ellos dicen que somos la comunidad la que se opone, pero en realidad a veces no toda la comunidad se opone. Algunos sí están de acuerdo en esos proyectos porque genera trabajo. Claro. ¿No? Algunos se oponen a los parques eólicos, pero otros no se oponen a los parques eólicos porque al menos le están retando sus tierras que estaban muertas, que ya no les daba para producir. ¿No? Al menos están generando un ingreso. ¿No? Y dices, ¿dónde están los que están siendo despojados? Pues sí, pues si son 20 ejidatarios o 20 personas que les quitaron sus casas, pues esos no hacen contrapeso contra los millones de beneficiados con los proyectos de bienestar. Entonces, pues esa resistencia no se va a notar. Pero si uno que está en el medio de comunicación le da voz a esas resistencias, pues nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel de informar. O sea, no nos convertimos en cómplices, ya que si se da una situación mayor de mayor impacto, pues eso necesita cuando ya te afectan demasiado, como pasó en el 2006. O sea, cuando ya la gente se hartó y cuando les jodieron la vida, pues ya tuvo que reaccionar y explotó la olla express. Pero ahorita no, ahí al contrario, como dice Zavala, o sea, si te van a crear polos de desarrollo y te van a dar empleo, lo que nos vamos a convertir son maquiladores. Lástima que es eso, pero si a la gente les están dando eso para subsistir y eso les está interesando, pues sí. Entonces ahí esas resistencias no son tan fuertes porque no les va a impactar. Aquí lo que nos estamos enfrentando ahí es el acaparamiento de las tierras en poder de los políticos, que ellos sí están acaparando las tierras y ellos son los que sí están explotando a los originarios o a los nativos para quitarles o comprarles su tierra más barata y después ellos venderla. O sea, ahí rentarla. Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de negocios. Estamos en un sistema podrido. Y obviamente que ahí es el mayor impacto, o los desfavorecidos van a seguir siendo la misma gente desfavorecida. Yo quisiera poner, no sé si está en lo mismo de lo que estamos hablando, es decir, no es mi intención cambiar de tema, pero lo quiero meter a colación para ver si ustedes tienen alguna lectura. Y es que ayer se dio a conocer que Arturo Herrera ya no es la propuesta para Banxico de López Obrador. Y yo no sé si todo esto venga conectado, porque parece que pararon ese oficio desde agosto. Esa es la información que salió ayer, ¿no? Y entonces casualmente sale el decreto, se van a Estados Unidos, o sea, casualmente pasan un chorro de cosas a nivel internacional y justo ayer sale Arturo Herrera a decir, sí es cierto, ya no soy yo la recomendación para... Entonces yo no sé si todo eso esté conectado y confirme un poco más esta cuestión de los intereses internacionales que nos están... Y bueno, y eso hay que sumarle que hoy la inflación alcanzó el 7.5% en la primera mitad de noviembre, ¿no? Que es el mayor nivel en 20 años. Dicen que ese es el argumento oficial, ¿no? Que Arturo Herrera al final no entra porque se tardó mucho el Senado en darle el nombramiento y que por eso empezaron a moverse los mercados y la inflación y todo esto, pero yo no le veo mucha lógica a eso, porque si fuera eso, pues mejor presionas al Senado, que es tuyo, para que lo nombres de una vez y no mejor lo quitas y pasas un proceso más largo para nombrar a alguien más, ¿no? Entonces, ahí hay un chorro de señales. ¿Quién lo quitó? Exactamente, ahí hay un chorro de señales que tenemos que analizar en contexto, ¿no? Y eso no quiere decir que no nos opongamos a las cosas, pues nada más creo que tenemos que hacer una posición mucho más inteligente, eso es todo. Y entender lo que está pasando, porque cuando uno habla de que una parte sí se opone y otra parte no se opone, como lo está sucediendo en San José del Progreso, es decir, una parte está trabajando en la minera, obvio quiere que se le autoricen los permisos ambientales para seguir trabajando, porque es una fuente de ingresos. Si se va a la minera, dejan de tener una fuente de ingresos, nos va a obligar a migrar otra vez a la población. Y otros dicen no, porque la minera pues está contaminando, ¿no? Está sobre nuestro territorio, está afectando al medio ambiente. Una vez sacaron una nota con peces de dos ojos, no era verdad, ¿no? No nunca la he visto, no era verdad. Pero el problema es que vemos esa
esa polarización que genera la sociedad. La pregunta es, ese modelo de desarrollo, el corredor interoceánico, el tren que necesita el país, que necesitan las comunidades, ¿es verdad que es la única opción que tenemos para detonar la zona, para detonar el país, la industria, etcétera? ¿O qué otros modelos se pueden aplicar? Porque mira, yo conozco a gente donde rentaron sus tierras, donde los propietarios rentaron sus tierras para los parques eólicos, dicen es que de todas las tierras ya ni las sembramos, ya no daba, no alcanzaba, le metes mucho dinero y es muy mal pagado. Y esto por la renta de la tierra nos pagan de 60 a 90 mil por mes en algunos casos, ¿no? Entonces, o sea, finalmente se convierte en una opción de trabajo y de ingresos para ellos de subsistencia. Pero que esclaviza la zona, ¿no? Sí, pero... O sea, sí es una opción para ellos, pero a la a lo zona que me refiero es esclaviza. esa es la pregunta, es Regresando el desarrollo. Regresando a la cuestión de los eólicos, nada más rapidísimo de paréntesis. Sí, yo también oí eso, es que la tierra ya no se producía. Pero eso fue una justificación para poner algo peor, porque ahora ni siquiera tienen la tierra. O sea, Pero si tienen antes, un ingreso. pero mínimo, pero es mínimo, ¿no? O sea, las rentas son... Pero algunos sí lograron. Pero digamos de la contratos. mayoría, la regla general No, es que es casi No, nos mira, están regalando. cuando A lo que yo se voy- instalaron los primeros eólicos, hubo contratos cabrones, contratos expropiatorios, ¿no? Donde la gente, había señoras que no sabían leer o no sabían hablar español y les hicieron firmar pero además ilegales, porque solo tenían una huella y no tenían la firma de sus vecinos, cuando la ley establece que deben de ser a 2 huellas. Hubo abusos también. A partir de la resistencia, las empresas eólicas empezaron a darles mayor, además de los impuestos que pagan y que nadie sabe. Por ejemplo, una de las empresas eólicas debía 40 millones, ¿no?, al Ayuntamiento de Juchitán. 40 millones en impuestos, ¿no? Pero sobre 40 millones sobre los que tampoco hay transparencia de cómo no los impuestos, manejan. sino era como compromisos nada más contraídos, ¿no? Porque impuestos no pagaba acá. Pero además de la falta de transparencia que hay sobre el manejo de esos recursos. Pero Pregúntale a un Héctor Sánchez. Exacto, no, esos grandes luchadores sociales. Estos luchadores, o sea, que son Doña verdaderas Gloria, lacras, Doña no, y Gloria, todo. Y todos los que se mueven ahí pues, buscan eso, o sea, son beneficios. Sí, porque pero además no, las tampoco eólicas, pues sabemos que don José Murat pues ha sido ahí el mandón y... O sea, eso sabe, pues, ¿no? Que hay prestanombres de Murat en ese sentido. O sea, al final, con eso sí, yo entiendo el punto de que la explotación y todo esto, de que se le paga el dinero a las personas dueñas del terreno, pero al final ha sido también una manera, pues, de esclavizar la zona, ¿no? Ante un poder fáctico internacional, totalmente, pues que no da explicaciones, ¿no? Ya nada más estuvo aquí hace unas semanas y nos explicó Te todo. la vamos a voltear, ahora sí como estás... Todo nos explicó entonces todo. a favor de la ley, la reforma eléctrica de López Obrador. ¿Yo por qué? Pues si estás en contra de las eólicas. Ah, no, sí, aquí estamos a favor de la reforma. De hecho, eso lo hemos dicho, que qué bueno que esa reforma está Yo sí considero que el Estado debe recuperar cierta rectoría, pero en realidad solo recuperas de manera mínima. Al final le sigue dando la reforma eléctrica le sigue dando márgenes de operación a las empresas privadas, ¿no? Pero en cuanto a los subsidios que se le daban a las empresas internacionales, eso creo que sí hay grandes avances, ¿no? O sea, a lo mejor no se... En cuanto a la repartición del mercado, por decirlo de alguna forma, a lo mejor no hay grandes avances, pero en cuanto a los subsidios escondidos que la reforma de Peña Nieto llevaba, sí hay un recorte muy grande y por eso están tan enojadas las empresas. Sí, no, la reforma eléctrica está chida. Eso está chido, pero bueno, pero al final es que es esto, los megaproyectos no son proyectos. Cuando la gente, bueno, este estado que leí al principio, cuando dijiste de megaproyectos de muerte y destrucción, pues la gente no opina eso nada más porque sí. O sea, opina eso porque tienen ahí las pruebas enfrente, porque la gente se ha enfermado, porque ha habido cáncer, ha habido dolor, ha habido explotación, no ha habido ningún tipo de avance para la zona, ¿no?
O sea, ya nada más uno los dijo, o sea, tienen como sistemas ahí para cuando alguien reclama algo, pues porque tienen como 3 dueños, ¿no? El que le compró, el que le volvió a comprar y el que le sigue comprando. Y entonces ya nadie sabe nada, no hay un dueño real ahí, y pues, eso es ¿no? lo que yo iba con que no es justificación esta parte de que no hay de otra, pues no, o sea, yo creo que sí hay más, o sea. Bueno, pero es que no se las han planteado, o sea. Sí, porque no van con el sistema capitalista, pues no, o sea, son opciones que no les. ¿Qué otras opciones de desarrollo se pueden implementar para la zona? ¿Cuáles? ¿De qué Más otra, regionales, de qué más otra, locales. de qué otra manera generas ingresos y lo suficientes que puedan abarcar las necesidades de empleo, de trabajo, de ingresos de la mayoría de la población? Por eso yo creo que sí hay opciones. Bueno, sí, pero ¿cuáles son? O sea, es que, porque por ejemplo, retrotraer otra vez a la sociedad a un sistema comunista, comunitario. Pues esa es una opción. Pues sí, pero no alcanza para todos. Asambleas. No alcanza para todos, ¿no? Eso es algo que no sabemos. Yo creo que ¿cuál sí es el hay modelo opciones. de desarrollo que se debe implementar entonces? Esa es Ahora, la pregunta. vas a llevar el progreso, pero haz socios a las comunidades y a los dueños, pues, o sea, no les des nada más una migaja. Si realmente lo que te interesa es el desarrollo de la zona, pues haz los socios, que ellos sean los dueños de las eólicas, que ellos sean los dueños de las naves industriales en el istmo, que ellos sean los dueños de esto. O sea, si es tanto eso de que no se puede de otra forma, no, pero hay los socios, o sea, hay maneras más justas. Pero eso de no se les repartir, ha planteado, pues. porque por no ejemplo. les conviene. No, 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 lo que los van a plantear, no que lo lo van a van a plantear plantear. nunca. Una. Y además, ¿cómo lo llevas a cabo? Es decir, ¿va a ser uno, va a ser la comunidad? ¿Cómo se va a repartir el dinero? Por ejemplo, un desarrollo exitoso es comunitario, digamos, de la comunidad, es, por ejemplo, Ixtlán, en la explotación de sus bosques. Pero recordemos que no es todo Ixtlán, ¿no? Solo los comuneros, ¿no? Entonces, Pues digamos que la región sí tiene ciertos beneficios, pero por la cuestión comunitaria, el tejido comunitario que está muy fuerte. Es la región donde la población mayoritariamente indígena, pero tienen establecidas reglas muy sí, pero firmes. la distribución de la riqueza, o la mediana, o la poca riqueza, o las pocas utilidades, no riqueza, las utilidades que se generan en este proyecto de Ixtlán, no es algo que se sirva a toda la comunidad. Pero son Depende de las prácticas agencias comuneras, exitosas sí. que se pueden repetir en otras comunidades, pues, ¿no? O sea, yo creo que no va a haber una solución general para todo. Se pueden tomar prácticas exitosas de distintas cosas, sobre todo para tratar de justificar el argumento de que la solución no es que vengan los españoles a poner sus... A lo que yo me refiero es que esos proyectos que generan diversidad de opiniones y la mayoría de veces encontradas, ¿no? Precisamente por esto, que mientras para unos representa una oportunidad de generación de empleos, para otros es contaminación, es afección al Y esclavitud, medio ambiente. chavala, yo creo que esa es la palabra, o sea... Sí, Rodrigo, pero lo que yo me refiero es que no todos opinan de la misma manera. Pues no lo opinan, pero al final todos- acaban siendo también esclavizados igual, pues, ¿no? O sea, yo creo que eso también podríamos verlo. O sea, sí, claro, la libre albedrío está chido, pero también pues hasta qué, o sea, ¿estos proyectos son éticos? No, en lo absoluto. No lo son. ¿Estos proyectos van a ser beneficiosos para toda la comunidad y toda la gente? No, tampoco lo van a hacer. Estos proyectos entonces, ¿qué son? Opciones que nos propone el gran capital para esclavizar a estas zonas, para esclavizarnos a todos y para que todos podamos aspirar a tener vivir en la justa medianía. Órale, pues sí, tal vez sea eso, pues qué chido. Entonces, bueno, yo creo que sí, a partir de como de conceptualizar esas cosas, también pues las oposiciones se van a empezar a dar, ¿no? O sea, que ojalá los jóvenes que se pongan, por favor. Sí, porque no puede ser. O sea, yo en lo personal no estoy de acuerdo, ya es como un asunto como ideológico, trasnochadón, tú me dirás que no, Zavala, que yo le voy al Che Guevara, que me echo mis puros en la noche, que la chingada, pero no estoy de acuerdo en que nos esclavicen de esta manera y que además los aplaudamos y que además digamos que, órale, qué chido, gracias por darnos la oportunidad. O sea, no estoy de acuerdo en que nos hayan dorado la píldora hasta tal punto en el que básicamente se estén haciendo las mismas cosas que se les criticó al gobierno de Enrique Peña Nieto, como tú lo decías, que se señaló la voracidad de este gobierno, ¿no? El robo en despoblado, en fin, no estoy diciendo que sea lo mismo con Obrador, claro, ¿no? Las percepciones son diferentes, pero básicamente son los mismos proyectos, como lo hemos dicho. Entonces sí creo, y eso es como ya un asunto de opinión al final, pues que la gente debe empezar a como verlo a partir de ahí. Y además ni siquiera es que nosotros le digamos a la gente cómo verlo, o sea, la gente ya lo está viendo. Ya hay gente en las comunidades que están hablando claro, ¿no? Activistas que están hablando claro sobre esto, sobre que, bueno, Yasnaya Aguilar publicó algo así como que
lo que comentamos el lunes pasado, esta onda de este evento de modas, ¿no? De este desfile de modas de pueblos indígenas, de ropa de pueblos indígenas en Los Pinos, original se llamaba, este argumento de hay que adaptarse para sobrevivir, porque básicamente lo que dice decía la publicación de Facebook del evento sobre los pueblos indígenas. Entonces Yasnaya dijo algo así, ni Darwin se atrevió a tanto, ¿no? O sea, a modificar y a replantear el orden de las especies, pues, así de fácil. Entonces yo creo que bueno, que sí es un tema muy complicado, pero que además es un tema que no nos está esperando, pues, ¿no? O sea, es un tema que se está desarrollando. Yo quisiera tener como una bolita ahí de cristal, ¿no? Pues, porque va tan rápido este pedo, don presidente, va tan rápido ese asunto de vámonos con todo y todo va chido la chingada, mientras todo está estallando. Quisiera tener una bolita de cristal para ver en unos 2 años, 3 años, pues cómo vamos a estar. Igual el presidente le acertó y todos estamos trabajando para estos megaproyectos y de alguna u otra forma tenemos para comer, aunque sea nuestros hijolitos, como decía mi abuelita. Entonces, estaría chido. Pero bueno, yo sinceramente no veo eso, porque creo que esta rapidez, esta vámonos con todo, estos decretazos, también hablan de desesperación, y eso también es lo que quería llegar. Hablan de una desesperación por parte del gobierno federal para abarcar lo que ya está viendo que no puede abarcar, ¿no? Y como dijera también mi abuelita, los desesperados nunca ganan, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está aquí con nosotros Nayeli Tello, ya dispuesta a entrar en una entrevista en unos momentos, ¿no? No hay que hacer esperar. Además porque Nayeli es un fenómeno de popularidad. Ayer subimos un clip de ella de su reciente poema y en 2 horas 240 vistas, o sea, no, nosotros nunca nos ven así, o sea, vamos a preguntar también a Nayeli el secreto de su éxito, ¿cómo le hace para tener ese feeling en las redes sociales? Pero bueno, pues vamos con un comentario final, con consideraciones finales sobre lo que viene, sobre este tema, sobre el asunto económico. Hoy yo fui a Chedraui y a Soriana y no mames, ya las pinches, está súper cabrón. ¿Qué es fifí? Pues también voy a la tienda de la esquina y también está igual de caro, no mames, o sea, está súper caro en todos lados, o sea, inflación sobre inflación en Soriana, ya los precios están así que tú dices, ay cabrón, dice, no, había una alza de precios considerable y sostenida, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esta alza de precios? También, y como hablando de este pedo, pues ya para diciembre, ¿no? O sea, ya estamos en diciembre, este mes navideño, que Navidad yo creo que pura madre, pero bueno, vamos a empezar pues sí, un comentario final sobre además, como tocando un poquito ese tema, esta alza de precios, esta alza en la inflación de que no se ha dado en 20 años es también significativa, ¿no? El asunto de por qué le dieron para atrás al antiguo secretario de Hacienda, qué pedo está tratando de contener AMLO, ¿no? Y de qué manera, o sea, el asunto económico, qué especie de burbuja económica está a punto de estallarnos a todos. En fin, últimos comentarios, por favor. Zavala. Bueno, en lo particular sí considero grave el decreto, se me hace peligroso. Creo que al final se va a caer, ¿no? Creo que al final la Corte va... ¿Por qué? Porque sí va contra las garantías de transparencia, de rendición de cuentas, y creo que sí es un intento por pasar por encima de las leyes, no solo para la asignación de obra pública, sino para el respeto de que debe haber una declaración, una manifestación de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues creo que también advierte cierto fracaso de López Obrador para terminar sus megaproyectos que le urgen en los tiempos ya previstos, ¿no? Y ¿alcanzará a terminarlos o cómo los va a terminar en sus exentos? Pues ¿cómo ves? El 65% lleva el corredor interoceánico, ¿no? De avance. Es probable que sí. ¿Y el Tren Maya? El Tren Maya, no sé qué porcentaje lleva el avance, pero hablaban de que ya, por ejemplo, el 70% ya tiene libre paso, ¿no? Para hacerlo. Pedro, ¿cómo ves este tema, todo ese asunto, toda esta vorágine? A mí de repente me parece que estamos en una vorágine de cosas que ya ni sabemos qué nos va a explotar. ¿Tú cómo ves? Sí, o sea, no veo tanto tan pesimista como tú en ese sentido. Sí hay resistencias y
puede ser importante para los equilibrios. Pero en el caso de los proyectos del observador, yo creo que sí él sabe que sí es un elemento importante para la permanencia de su partido político, de su proyecto político, mejor dicho. Y en ese sentido, pues se mantiene en esa intención de que se tiene que terminar porque va a ser su carta de presentación. Yo no creo que haya tantos conflictos como mencionas. Yo veo más una población muy pacífica, muy sometida o muy predispuesta a los designios presidenciales. Desmovilizada, digamos. Sí, desmovilizada. Esa es la palabra correcta. Entonces, lo que mencionabas de las organizaciones, lo que se dio fue una ruptura de la cohesión social que había antes con las organizaciones, y se fueron unas con el presidente y otras se permanecen en la resistencia, pero las dos polarizadas, o sea, ni es tan negro, ni es tan blanco y puro como se está mencionando. Hay cosas muy rescatables, hay cosas muy cuestionables, como lo que mencionan del decreto, pero a veces el mismo sistema o los mismos personajes que se mueven le dan las herramientas para que el otro tenga cómo justificarse. La verdad, hay muchas cosas. La reforma eléctrica le dieron muchos elementos para justificarse. Esa alianza de Vamos por México, ¿cómo se llama el pacto? En la que el papá del gobernador actual tuvo mucho que ver, y que ahora ya es más morenista que cualquier otro integrante de ese partido. De hecho, fue el orquestador del Pacto por México. Sí. Y ahora es aliado de López Obrador. Dicen que José Mura es el diablo. ¿Tú qué piensas, Mura? Totalmente. Totalmente. Pero además, pero el hijo, ya ves, ahora apoyando al presidente. O sea, estos se mueven de acuerdo al negocio que les toque, ¿no? Y también quiere permanecer, aunque su candidato perdedor del PRI vaya en esa sintonía para favorecer a Morena. O sea, él va a poner el peor candidato para que pierda, porque pues Morena aquí la tiene ganada, con el personaje que sea. Oye, Pedro, aprovechando, ahorita rápidamente, hace un momento nos comentabas de tu viaje a la Chimalapas, ¿no? Una cobertura que hiciste, algo que nos puedes comentar, bueno, sobre todo por esta situación que supimos de que ya se decretó, ya hubo un decreto de que tiene razón Oaxaca, pero que los Chiapas dicen, no, estamos armados, no nos vamos a dejar. ¿Tú cómo ves la situación? Fíjate que fue algo fue algo que me impactó mucho por la resistencia. Lo que tú decías, que no existe, sí hay. En la zona de los Chimalapas está la población, y estaba a punto de sacar el reportaje sobre eso, porque decían, vamos a ir a la guerra. O sea, no rebeldía, sino vamos a ir a la guerra. La gente de Chiapas. De Oaxaca, Chimalapas. De Chimalapas. Porque vamos a defender el territorio. Y si pero que son desde Chiapas, digamos. ¿Cómo es la onda? No, Chimalapas es Oaxaca. Ajá. Simplemente que los de Chiapas, del lado de Cintalapa, invadieron territorio de Chimalapas, y ahí crearon un municipio que es el de Belisario Domínguez, y había otras congregaciones que también están asesoradas por ganaderos y narcos y talamontes de la zona de Chiapas, bueno, pero que querían posicionarse en ese lugar para seguir talando, ¿no? Entonces no les importaba la deforestación más que seguir teniendo el territorio. Pero ahí lo importante es que gente de Chiapas que llevaron a establecerse a esos lugares ya se pasaron del lado de Chimalapas. La chingonería del lado de los comuneros de Chimalapas, que dijeron, tú y yo somos iguales, somos campesinos, somos de pueblos originarios. Yo no quiero estar en contra tuya, quiero que si quieres tierra, aquí te la dejo, pero para cuidarla, no para seguir deforestando. Entonces ahí lo que sí hubo fue una ruptura familiar, porque por el lado de Belisario Domínguez, que eran básicamente tzotziles chiapanecos, ahí su modo de tierra es el ejidal, entonces no hay forma de crecer o que tengas tu propia parcela. Y el lado de Chimalapas no, porque ahí es lo que puedas tú cuidar y preservar. Entonces, de esa familia se fueron 60 a formar otra comunidad que se llama el Quebrachal, y ahí esas familias ya tienen su escuela, ya tienen sus cosas muy, muy humildes, pero dejaron a sus papás. Y tratan de convencer a sus papás que se vayan con ellos porque ellos quieren tener más tierra, y aquí le están reconociendo eso. Entonces es una
un sistema que generó una ruptura familiar y que ay, perdón, No, sí, sí. Tema difícil. se me resecó la garganta. No, es algo que a mí me generó mucho empatía porque no hubo pleito entre ellos. El pleito lo generan los políticos o la gente que tiene un interés económico. Y entonces te utilizan como escudo humano, carne de cañón, y eso es lo peor, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que la mayor parte de los que están allí se van a convertir en comuneros. Y que es bueno porque es la única conexión que le ponen para ser comuneros que defienden el territorio y la zona boscosa, ¿no? Y del otro lado no, es ahí te llevo para que tú seas mi trabajador y tú tala y llévate lo que ella para beneficio del otro, ¿no? Entonces, eso me pareció importante, pero también la decisión de la población que decía, no, madre, pues aquí nos vamos a defender y si hay muertos, va a haber muertos, porque vamos a defender nuestro territorio. Afortunadamente, la controversia salió a favor de Chimalapas, pero ahora esperar la reacción del lado de Chiapas. Que también están armados y quieren echar tiros, ¿no? Sí, pero entonces ahí va a tener una forma de este gobierno a ver cómo lo soluciona, cómo lo enfrenta, porque pareciera que están solos en esa zona, porque este gobernador no reaccionó 5 días después de que ya había pasado la primera... ¿Te refieres a Alejandro Murat? Sí. Porque además lo mencionó en su informe como un logro suyo, ¿no? Pero Que no fue además así. se estaba colocando un logro que no era de él. No, es logro de él. Para nada, la controversia se metió desde Gabino Cue, y además tampoco se le puede decir que es gracias a Gabino Cue, sino hubo un proceso de lucha de 50 años de presiones para recuperar ese territorio. Oye, Zavala, nada, rápidamente ese tema, estaban platicando al principio antes de que llegaras, sí retiró Levi's su línea de ropa, porque ha habido como notas ahí que se han contradecido. Mira, no he pasado, pero todos dicen que unos hablaban de que cerró, otros de que no. No, está que abierto, está abierto, ¿no? Pero también ayer hubo un mensaje de que no iba a retirar, ¿no? Ajá, pero yo pasé y no estaba. No estaba, yo tampoco, así de paso no estaba. Entonces no sé cuál va a ser la edición. A lo mejor la va a vender aquí, pero sí la va a vender en otros lados, ¿no? Habrá que ver a quién le correspondería meter la demanda. ¿De qué? ¿De plagio? plagio? Pues a la comunidad, ¿no? A Acatlán, ¿no? Acatlán de Pérez. Hubo una Figueroa. reforma, ¿no? Sí. Y el Congreso supone que se aprobó esa cuestión de la cuestión del origen, ¿no? Pero además a nivel federal ya hay otra propuesta. Y la Secretaría de Cultura creo que se había hecho una... Porque ella pidió una carta de explicación, ¿no? Pero se supone que la Securta también debe de poner una demanda, ¿no? La Secretaría de Cultura Federal. En todo caso también el INAI, ¿cómo se llama? El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. INPI, ¿no? Eso tenía que ser, ya tenía que reaccionar, ¿no? Muy bien, pues gracias Pedro. ¿Cómo va? ¿Has visto la experiencia? ¿Te ha gustado más o menos este cotorreo? Está bueno. Lo que decía bueno, es una catarsis. Hacer catarsis, ¿no? Sí, Hacer catarsis. Gracias. Pues, no, las puertas están abiertas para cuando quieras regresar aquí a cotorrear. Gracias Juan Carlos. Gracias Lalo. Nos seguimos viendo. Y bueno, ahorita vamos con Nayeli Tello que está ahí al fondo ya, dispuesta a compartirnos el secreto de su éxito en las redes sociales, señoras y señores. Y vamos a ver qué onda. Gracias por vernos.